Bueno, buenos días. Eh, Esto es una síntesis del trabajo de la tesis realizada por Héctor Castaneda eh, con su trabajo en grupos indígenas, NOVE, en el sur de Costa Rica. Bueno, esta presentación es sobre los grupos indígenas. Nos contaba un poco sobre los 8 pueblos indígenas que hay en Costa Rica. Está basado más que todo en el grupo NOVE o Guaymí. Se comenta un poco lo que es la gobernanza que hay en los diferentes sectores indígenas, que también se habla que no son grupos independientes, y para esto, digamos, Costa Rica o lo que es el gobierno tiene mucho que ver en interferencia de esos asuntos. Por eso está la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. También nos habla un poco sobre todo lo que fue la adaptación con la cultura, ya que el pensar de sus grupos era muy diferente al pensar de cómo está el gobierno ahora. Entonces muchas cosas son diferentes, muchas cosas que uno ve como algo normal, ellos lo ven como, puede ser como un insulto o no lo ven de una buena forma. Ahí se los explico varios ejemplos de estos casos. Nos habla un poco de la historia del grupo indígena NOVE, que viene de la zona sur. Es un grupo que es migratorio, que ha venido desde Panamá a Costa Rica, y de ahí es un grupo que en lo que era en 1950 pasó de Panamá a Costa Rica, y para lo que fue en 1990 todavía no tenía como los derechos de un costarricense. Fue hasta esos años que se empezó ya como a incorporar más a lo que es el pueblo costarricense, a lo que se fue la incorporación de su educación y servicios de salud y lo que era la cédula. También se comenta un poco sobre lo que es su vestimenta, que ellos conservan su cultura con su vestimenta y su religión, que vienen siendo que tienen 2 religiones, como la Mamachi, que es su religión original, y una combinación de su segunda religión, que es con el cristianismo, y una combinación con la Mamachi. Se habla un poco sobre los objetivos que tiene esta tesis, que más que todo lo importante es como la importancia que ellos le dan al bosque y cómo lo ven según su trasfondo cultural. También lo que sonrían, qué tipos de plantas utilizan ellos y cómo las utilizan. Y también habla un poco sobre cuál es el conocimiento que se tiene sobre las plantas, quién es el que manipula este conocimiento y cómo lo distribuye o cómo lo comparte. Los objetivos de esta investigación que se realizó en la comunidad indígena NOVE sobre plantas comestibles extraídas del bosque son los siguientes: determinar si había una diferencia en importancia cultural que ellos le atribuían a la vegetación, determinar qué tantas plantas ellos usan y su dominio cognitivo, y determinar si había alguna diferencia entre la edad, el género y otros aspectos entre las comunidades, y si había una diferencia entre quién tenía el conocimiento sobre las plantas comestibles. En cuanto a la metodología utilizada, se realizó una entrevista a 46 personas preguntándoles cuáles eran todas las plantas comestibles que conocían del bosque y que las consumían. Y luego con estos datos él hizo un análisis de las respuestas para ver cuáles eran las plantas, y luego hizo un estudio en campo para ir a buscar en qué parte era más frecuente encontrar estas plantas, en qué tipo de bosque, si era bosque maduro, bosque secundario temprano, y en todas las partes que ellos colectaban las plantas. Y ya con esto hizo otra vez un análisis de datos donde aplicó índices para obtener resultados. Y en cuanto a los resultados obtenidos, bueno, se supo que la vegetación más importante era la del bosque primario maduro, porque ahí se encontraban mayor variedad de estas especies que ellos consumen. Los hombres conocían más de plantas medicinales que las mujeres, esto quizá porque ellos tienen más contacto con estas áreas. Las mujeres encontraban importante la vegetación secundaria temprana y los hombres el bosque maduro
Esto porque las mujeres, la vegetación secundaria temprana se encontraba alrededor de las casas. Entonces se supone que ellas como se encontraban la mayor parte del tiempo en esas áreas, entonces ahí era donde colectaban. Y los hombres porque tal vez como van a cazar o así, entonces ellos eran en el bosque maduro. Y además de que los áreas de cultivo de ellos se encuentran a las orillas o en los bordes del bosque maduro, entonces esa es la conclusión a la que se llega. Y también que las personas mayores tienen más conocimiento sobre la variedad de plantas que existen, y las personas mayores consideran el bosque maduro más importante en cuanto a diversidad de especies, por lo que comentaba que las personas mayores son las que tienen más conocimiento. Conclusiones. De acuerdo al análisis de datos realizado tanto de las entrevistas como del trabajo de campo realizado, es el siguiente: que alrededor de 63 plantas comestibles se encuentran en el sitio, que la vegetación más diversa se encuentra en los bordes del bosque maduro, que la edad es responsable del número de especies mencionadas. Esto porque las personas mayores mencionaron más cantidad de especies que las más jóvenes. También hay un índice que dio 0.07, que esto es en cuanto a especies mencionadas entre géneros. Los mayores aprecian más el bosque maduro que los jóvenes, y los hombres le atribuían más importancia al bosque maduro y las mujeres a la vegetación secundaria. Bueno, dentro de los pensamientos que deben de generarse es que el pueblo indígena como tal debe apropiarse de su cultura y de expresar la importancia que ésta tiene para las personas. Pero también, al haber esta apertura para, por decirlo así, personas ajenas a ella, debe de tenerse el cuidado por las dos partes de que esta apertura, mediante actividades económicas, tengan el cuidado necesario en el sentido de que al explotar un producto, en este caso del bosque, ambas partes estén beneficiadas y tengan la repartición de recursos en lo más igualitaria posible. Buenos días, compañeros y profesor. Para seguir el hilo con este video que vimos, vamos a hablar del pasado y el presente de los Bruncas, la relevancia que tuvo Doris Storm en su estudio, y hablar de la cultura desplazada, la cultura brunca. Doris Storm, de hecho, era de la familia bananera, que fue los que desplazaron a los Bruncas desde la zona costera hasta las montañas, perdiendo esas costumbres de costa y adquiriendo unas nuevas, lo que fue cultivos más permanentes y en tierras no muy fértiles, que fue difícil para ellos. En esa pérdida de costumbres, muchas de las personas, de los jóvenes de esa parte de la época, decidieron migrar, irse para otros lugares y iniciar su nueva vida. Lo que pasó fue que muchas mujeres vieron que sus jóvenes se les estaban yendo, se les estaban alejando, y en los años 80 ellos decidieron retomar su cultura y tratar de retener a sus jóvenes. Entonces, lo que incentivó esto fue el auge del turismo en el sector. Comenzaron a crear sus máscaras. Ahí, de hecho, se ve una máscara más grisácea, que fueron como las del inicio, que eran hechas solo de balsa. También se ve una máscara de colores, que fue cuando unas personas de la Universidad Nacional fueron allá y les enseñaron a pintar. Entonces ya no solo hacían la máscara normal de balsa, sino las acomodaban o hacían diseños que fueran atractivos para el turismo, siempre utilizando tintes naturales, tintes que vienen ahora utilizándose los de la teca, que es una especie introducida, y siempre usando los demás que tenían. Añadieron también
los tintes de cúrcuma. Una de las raíces que se puede decir que se perdió fue el utilizar ciertos animales. Por ejemplo, ellos antes consumían el tucán, ya eso no lo doy necesario. Además que las políticas de Costa Rica no se los permiten, aunque en ciertos lugares hay un poco de apertura que ciertas costumbres, aunque sea de caza y que sea meramente por el hecho de supervivencia, se utilicen. Entonces, lo que fue la utilización para hacer tambores con pieles de animales silvestres se dejó de un lado, además que ya no es muy común verlos presentes en la zona y comienzan a utilizar lo de las vacas. El expositor plantea una pregunta muy importante que dice: nosotros como ingenieros forestales, ¿cómo creemos que podríamos ayudar a una comunidad indígena a manejar sus productos forestales no maderables? Entonces acá hay que evaluar, antes de que nosotros empecemos a ayudar a una comunidad indígena con la búsqueda del mercado de sus productos y demás, debemos identificar y pasar una serie de procesos, entre los cuales, siendo que es conversar cara a cara con el pueblo, convivir un poco con la realidad que ellos tienen día a día, aprender de sus costumbres, tradiciones, identificar las necesidades que tiene el pueblo. Así también plantear puntos fuertes que tiene la comunidad, como ir evaluando los pros y los contras que ellos tienen en el manejo de sus productos, saber bien cómo manejan ellos el proceso de la elaboración de estos productos. Y bueno, después de estas etapas poder ir conversando con ellos y darles a conocer estrategias de mercadeo. Así también compartirles como conocimiento un poco más técnico. Esto con el fin, claro, de ayudarles a expandir su mercado. Otro punto de gran importancia que debemos analizar es buscar el valor agregado de los productos que estamos generando. Entonces, porque si seguimos ofreciendo lo mismo que hay en el mercado, solo se convertirá en un producto más y pues esa no debe ser la idea, sino que debemos innovar. El valor agregado nace a partir de las observaciones de nuestro público meta. Esto es un proceso de mucho análisis, ya que necesitamos que nuestros productos sean llamativos y prácticos para que los consumidores se vayan sintiendo más atraídos. Esto con el fin de ir logrando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de forma que hasta podamos llegar a superar las expectativas que tenían los consumidores con respecto a los productos que estamos ofreciendo. Y como hemos ido aprendiendo, todos nuestros productos deben ser estudiados y basados en un mercado innovador.